Este día vamos a hablar sobre el tema de libre elección. Recuerde, todo lo que estamos hablando durante esta semana nos va a servir para comprender bien o lo mejor posible por qué Dios da ciertas órdenes que modernamente nos parecen incomprensibles. Ya se ha explicado un poco de esto, pero gracias a que nuestro pastor Dani Perle está con nosotros, podemos comprender un poco más algunos detalles. Hoy vamos a hablar de un término que ya nuestro pastor nos ha ido anunciando y nos ha ido hablando de él durante los días pasados, pero hoy nos vamos a dedicar un poquito más a comprenderlo. Ya hablaremos de eso, así que vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios. Querido Padre, gracias te damos porque cuando estudiamos tu palabra, crecemos intelectualmente, espiritualmente, y qué maravilloso es saber que podemos confiar en ti, que tú eres un Dios amoroso, pero que también eres un Dios justo y eres un Dios poderoso, y pronto el mal llegará a su fin. Oramos pues pidiendo sabiduría en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Para este día, pastor, no podemos negar, porque hemos dicho varias cosas antes sobre cómo el plan de Dios era desposeer, no aniquilar, cómo incluso Dios era el que iba a encargarse de sacar a las naciones. Ni siquiera Israel, si hubiera sido fiel a Dios en todos los aspectos, hubiera tenido que intervenir. Pero no podemos negar que existen textos que hablan sobre el hecho que Dios mandó una eliminación total de ciudades y pueblos. ¿Cómo deberíamos entender esto y cómo esta expresión de la que ya usted nos ha hablado antes, que es Jerem, este término hebreo, nos arroja luz para comprender lo que la Biblia quiere decirnos a fin de no manchar con nuestra cosmovisión occidental el mensaje bíblico? Recordemos lo que hemos estado estudiando durante esta semana, o especialmente en este último par de semanas, que Dios es el creador de esta tierra, y esta tierra ha sido contaminada con el pecado. Sí. Si Dios no existiera, el ser humano tendría derecho de vivir aquí como le plazca. Eso es algo bien importante que hay que entender. Si no existiera, si no hubiera un Dios, por eso para muchos les apela eso de que no hay Dios, porque si no hay Dios, entonces ¿quién manda? ¿Quién me va a poner a mí reglas? ¿Quién me dice qué hacer y qué no hacer? Yo voy a hacer lo que yo quiero. Claro. Y al final nadie tiene que decirme nada. Pero sucede que sí hay un Dios. Amén. Y gracias a Dios que hay un Dios, porque Él es amor y es justicia. Y entonces ese Dios que creó este mundo ahora ve cómo su creación ha sido mancillada, ha sido manchada, distorsionada por el pecado. Pero Dios no se queda de brazos cruzados, sino que Él quiere recuperar aquello que se ha perdido a través del pecado. Entonces, aquí es donde nosotros comenzamos a entender esas declaraciones que la Biblia habla de destrucción, de aniquilación, de que, mire, maten hasta las embarazadas y todos esos términos. Ahora los comenzamos a ver desde el punto de vista de el gran conflicto que Dios tiene con las fuerzas del mal y cómo Él quiere restaurar. Ahora quiero decir algo. Después de la aniquilación de estos pueblos cananeos que estaban totalmente abandonados a la idolatría, lo que iba a venir era una nueva sociedad, una sociedad justa, una sociedad con valores, con principios, y entonces esto era una representación en pequeño de lo que va a suceder al final de la historia de este mundo. Cuando vamos al libro de Apocalipsis, nosotros encontramos que después de la destrucción del autor del pecado y de los pecadores, surge un cielo nuevo y una tierra nueva. O sea, no es destruir, no es desposeer, porque Dios es un emperador y Él quiere más territorio para Él de por sí. No, es simplemente que Dios quiere establecer un mundo donde hay justicia. Entonces, hay una palabra allí en la Biblia que nosotros la encontramos que habla de aniquilación, habla de anatema, habla de dedicar algo para la destrucción. Esta palabra Jeren se encuentra 80 veces en el Antiguo Testamento. Wow.
y más de la mitad, unas 45, 47 veces, esta palabra está relacionada con esas conquistas de Israel de esa tierra, ese lugar geográfico que se llamaba Canaán. Entonces no es una frase que queda allí para seguir hablando y seguir aplicándola a cualquier lugar, a cualquier evento o cualquier circunstancia. Estaba relacionado con ese concepto que ya yo creo que lo hemos repetido varias veces, que era que Dios quería que esa tierra que había sido contaminada, que había sido degradada por el pecado, por las prácticas pecaminosas de estos pueblos, que ahora ahí en esa tierra viviera un pueblo con valores diferentes. Y sucede que Dios elige a su pueblo, delega en el pueblo de Israel la función de sacar a estas personas, cosa que él quería hacerlo personalmente, pero no pudo por la incredulidad del pueblo de Israel. Ahora ellos tendrán que ir y tendrán que ir también a la batalla. Ahora, el día de ayer ya usted introducía esta idea, pastor, y me gustaría que hoy pudiéramos profundizar, justamente por lo mismo que usted dice, de que no es que este Jerem quedaba abierto para las generaciones futuras y para nuestro tiempo, por ejemplo, y es el término de teocracia. Era una sociedad teocrática lo que Dios estaba queriendo establecer ahí, como usted dice, en miniatura, ver lo que va a suceder en el universo, Dios finalmente restableciendo el orden como debe ser, era una sociedad teocrática. Esto de la teocracia en Israel, ¿qué debería decirnos o cómo debería alertarnos para no caer en el error de ahora prestarnos a que un grupo se levante y diga, nosotros estamos haciendo la obra de Dios y por lo tanto tenemos derecho a, y cómo podemos cuidarnos de eso? Sí, realmente teocracia significa, teo, que es una palabra griega que significa Dios, era que Dios estaba gobernando al pueblo, estaba dirigiendo a su pueblo, y él lo hacía directamente a través de los líderes que escogía. Habían profetas, habían mensajes que Dios mandaba, como por ejemplo con Moisés, ahí Dios le hablaba, mira, ve hoy al río y extiende tu vara, haz esto, haz lo otro, cosa que no tenemos ahora así de esa manera directa como Dios interviene, porque hoy ya es otro modelo. De hecho, por ejemplo, teocracia es que Dios es el que gobierna. Democracia, demo significa pueblo en griego. Son palabritas. Cada palabra que proviene de estos idiomas antiguos nos ayudan para entender el concepto. Entonces, Dios realmente estaba dirigiendo al pueblo de Israel y él les estaba dando instrucciones específicas a dónde ellos tenían que ir, a dónde tenían que conquistar el límite de la tierra, y eso iba a funcionar. Como yo lo mencioné, por ejemplo, la palabra Jerem, más de la mitad está relacionado con la conquista de la tierra. O sea que fue un momento único, fue temporal, donde Dios le dio al pueblo de Israel la oportunidad de llegar y entrar a esas tierras, cosa que iba a ser para los demás también un espejo, donde ellos iban a ver que el gobernante superior de toda la tierra, que es Dios, que aunque no lo podemos ver, Él es real y Él interviene en la historia de este mundo, cómo quería que fuera cada persona y cada nación, cada familia en esta tierra. Entonces, algo que queda bien claro es, cuando vemos todos los textos bíblicos relacionados con esto, es que esa aniquilación total está restringida a una localidad específica, a un tiempo específico, a un pueblo específico que lo hizo en ese momento, pero que no aplicaría para hoy, que alguien diga, bueno, mire, allá la gente están cometiendo estos actos pecaminosos y hay que destruirlos. No, hoy Dios ya no ha dado esa facultad para ninguna nación, mucho menos para su pueblo. Claro, y de hecho no lo dio, ya en la historia tenemos esas guerras cruzadas, las famosas cruzadas, que no estaban autorizadas por la Biblia, pero que lamentablemente se aprovecharon de conceptos como este. Pero ahora, pastor, para terminar nuestra reflexión de hoy, me gustaría preguntar, entonces, ¿estaban destinadas, puede ser esa palabra, o predeterminadas esas personas para ser aniquiladas, destruidas?
Y por otro lado también la pregunta es, ¿y estaba entonces destinado Israel a ser ese instrumento y por lo tanto absuelto de cualquier culpa haciendo lo que estaba haciendo porque lo hacía en nombre de Dios? Absolutamente no. Dios no ha destinado a nadie para la destrucción. Si algo nos tiene que quedar claro es que cada ser humano que viene a este mundo, Jesús quiere salvarlo. Amén. Él es la luz verdadera que alumbra a todo hombre, a toda mujer que viene a este mundo. Pero al permitir Dios que estos pueblos vivieran durante varios siglos, estaba haciendo lo mismo que hizo con Caín. ¿Por qué Dios dejó con vida a Caín? Para mostrar qué pasaba cuando el pecador impenitente es que no quiere arrepentirse, no quiere reconocer, no quiere aceptar, para mostrar qué pasa si se lo deja con vida. Caín es una representación de Lucifer, que Dios también lo ha dejado con vida para mostrarnos cuáles son los principios de su gobierno de pecado. Pero cuando Dios viene y actúa en la destrucción final, ahí nos muestra que aunque Dios es un Dios paciente y quiere salvar, pero su paciencia no es indefinida, tiene un límite. Sí. Y Él va a actuar, Él no va a dejar que el mal dure para siempre. Miren, esto es realmente, si esta parte final usted la analiza y la aceptamos y la comprendemos muy bien, nos vamos a dar cuenta entonces que estas son buenas noticias. Amén. Son buenas noticias. Dios no quiere destruir a nadie, no. Dios da oportunidad, pero aquella persona que en esa oportunidad que Dios da, en ese tiempo de gracia que Dios da, o aquella nación, porque Dios está tratando con cada nación, no pensemos que Dios solo es el Dios de los adventistas, por favor. Dios se está viendo a todo el mundo y Él está tratando, lo ha hecho en el pasado y ahora en la actualidad. Y entonces le está dando chance, oportunidad, pero es un tiempo de prueba. De hecho, nosotros lo llamamos el tiempo de gracia. Me gusta cómo lo llaman en inglés, es el tiempo de prueba, porque gracia suena muy, muy, muy bonito y maravilloso, pero no es una prueba, es para ver, ok, si Dios me deja a mí con vida, ¿es para bien o para mal para mí, por mis decisiones? ¿Yo voy a ser una buena persona o una mala persona? Esa es la gran pregunta. Pero entonces esto nos muestra que no, nadie estaba destinado a la destrucción. Si se arrepentían, ellos podían salvarse, como lo hizo Rahab, como lo hicieron algunos egipcios que salieron con el pueblo de Israel. Ellos podían salvarse, como lo veremos finalmente a lo largo de la historia. Entonces, esto también es una buena noticia porque me muestra que nadie está perdido, que nadie está en un lugar, porque aún el Jerem funcionaba también al sentido contrario de destrucción, pero tal vez el día viernes hacemos una ampliación de este concepto, que tengamos un poquito más de tiempo, y entonces algo podía ser dedicado para destrucción, pero también podía ser lo opuesto, podía ser dedicado para Dios, pero para preservación. Y esas son las excepciones que encontramos en la Biblia. Cuando una persona está destinada a la destrucción, de hecho, todos los seres humanos, hermanos Gerson, sí, estamos condenados por el pecado, aunque no destinados, recordemos, claro. no hay contradicción. La Biblia dice, Dios quiere que todos se arrepientan y sean salvos, vengan al conocimiento de la verdad, pero por nuestra naturaleza pecaminosa, ya por solo venir a este mundo tenemos una naturaleza pecaminosa, y aún antes de actos pecaminosos tenemos una naturaleza pecaminosa, sí, y eso nos hace hacer los actos pecaminosos, estamos condenados, ya estamos condenados. Por eso Jesús dice, yo no he venido para condenar a nadie. Sí, están condenados, pero hay algo bien importante. Si nosotros nos humillamos y aceptamos el gobierno de Dios en nuestra vida, podemos ser salvos. Amén. Podemos escapar de la destrucción. Y yo pienso que eso es lo más maravilloso. Amén. Así que hoy, pastor, quisiera que orara por nosotros para que hagamos lo que sí podemos hacer, que es con la ayuda de Dios siempre, que nos decidamos por Jesús. Nuestras decisiones al final afectan nuestro destino y podemos decidirnos por Jesús. Ayúdenos con esta oración para eso. Amén. Padre,
Te damos gracias, Señor, por esta lección extraordinaria que tú nos das. Gracias porque nos muestra que tú siempre quieres salvar, redimir, rescatar hasta lo sumo. Gracias, Señor, porque podemos considerarnos tizones arrebatados del incendio, que ya estábamos destinados a la destrucción, pero por Jesucristo hemos escuchado y hemos conocido este evangelio precioso y ahora somos salvos. Ayúdanos a creer, Señor. Ayúdanos a ver tus obras en el mundo, en las naciones también, porque tú estás obrando. Señor, establece tu reino de paz, de justicia y de amor, y que todos aquellos que estén dispuestos a la paz puedan perseverar y podamos ser parte de tu reino. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.